Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Finalizada la Semana Santa, finalizada la fiesta de primavera en la región de Murcia, así como en el interior de la Sardina, volvemos a la normalidad. Normalidad si entendemos que es normal el conflicto político, el problema con Cataluña. Tristemente también es, no sé si normal, encontrar explicación a lo que ha sucedido en España en estos últimos años. Por cuanto lo sucedido últimamente con la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Cristina Cifuentes, nos hace ver, y no va a ser la única seguramente, nos hace ver que nuestros dirigentes políticos se hacían de credenciales académicos que les atribuían un conocimiento que aparentemente no tendrían. Y en esos credenciales académicos uno daba por bueno las opiniones que hacían a veces sobre economía, sobre política, sobre infinitas cosas, ¿no? Entonces me gustaría, si de alguna manera esto, y aparte, como les digo, seguramente en los próximos días saldrán a relucir otros líderes también con abultados credenciales académicos. Y entonces me gustaría preguntar a mis invitados, Joaquín Maestre, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Alfonso Cayuela, buenas tardes, bienvenido. Juan Ruiz, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Quería preguntarles, aquí lo de esto que se está comentando estos días con la señora Cifuentes, si realmente cada país tiene los líderes que se merecen. Y de alguna manera España, pues nos merecemos lo que tenemos. Mucha gente sabedora de muchas cosas y no sabedora de nada. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que nosotros a nuestros representantes políticos no los elegimos. Elegimos el partido, y ya es algo, ¿no? Ya es algo, al partido que queremos que gobierne. Los que están elegidos, quienes están en las listas son elegidos por los líderes o la oligarquía que es la que manda en el partido. Porque además está la famosa frase de que el que se mueve no sale en la foto. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente o estás con el que te ha nombrado y haces lo que te ha nombrado, lo que te dice el que ha nombrado, o realmente ya sabes que eres políticamente muerto. Eso lamentablemente es así. En un país donde no existe el mandato imperativo para los representantes políticos, a un señor por votar en contra de lo que dice su partido, le ponen una multa. Eso es el colmo de la incoherencia. Realmente eso es lo que pasa. Entonces, la política no es atrayente realmente para cierta persona de cierto, digamos, nivel intelectual o profesional, pues realmente no le atrae porque realmente... Y yo creo que tenemos unos políticos bastante mediocres, La última noticia fue que el presidente de la obra del puerto de Cartagena, pues creo que tenía el bachiller superior y dijo y unos estudios de turismo, dijo algo así. Pues yo creo que realmente tampoco es que vamos a entrar aquí con el tema de la titulitis y tal, pero realmente yo creo que la política en este momento no atrae a gente que tenga cierto pero nivel. Te pregunto eso, le pregunto a Alfonso, vamos a ver, cuando tú oyes en la televisión, Alfonso, a un político dando una opinión autorizada sobre economía, sobre estadística, sobre política inclusive, y tú sabes que a esa persona la respalda un título que tiene, que tú sabes porque te lo han comentado que lo tiene, de alguna manera le atribuye cierta credibilidad o cierta autoridad para opinar. Y cuando eso es falso, ¿no sientes que estás un poco tú como ciudadano vendido? Hombre, vamos a ver, yo tampoco... A mí no me gusta incidir mucho en el tema de la titulitis. ¿Por qué? Porque yo tanto a nivel municipal como a nivel regional, como a nivel nacional, ha habido incluso buenos ministros, o ministros que han cumplido con su obligación como tales, alcaldes que han cumplido su obligación como tales, concejales que han cumplido su obligación como tales, y consejeros regionales y realmente era gente con títulos pues que no llegaban a la universidad, o eran títulos de formación profesional, títulos de bachiller, incluso algunos de ellos con títulos de enseñanza primaria. Yo creo que hay que quitarse el mito de que el político tiene que tener títulos. Y ese es el problema de fondo, que el problema es que los políticos en este país tienen que justificar que tienen títulos. Pero yo he conocido gente que ha cumplido muy bien con su obligación y no tenían títulos. El tema de Cifuentes... Porque quizás seguramente tenían conocimiento. Claro,
Claro, pero si es que realmente, vamos, yo ya te digo, yo he conocido gente que a todos los niveles, y tú dices, ¿cuál es el expediente académico de esta persona? Pues no, son gente que han sido electricistas, que han sido... Yo quisiera señalar dos cuestiones. El tema de Cifuentes, parece ser que la señora lo tiene bastante mal, y posiblemente algún día de estos su dimisión va a estar cantada. Pero a mí me preocupa una cosa sobre todo, es el tema de la universidad. Porque las corruptelas, los favoritismos, el nepotismo, todo eso está en todas las instituciones del Estado y en la universidad también. Vamos, la gente que más o menos hemos tenido contacto con la universidad o que hemos estudiado, o gente incluso que hemos conocido casos concretos, sabemos que en los departamentos se cuece lo que se cuece, que hay enchufismo, que hay tal. Entonces yo no veo mal que haya surgido este tema por la sencilla razón de que el mérito, igualdad y capacidad que se le requiera a cualquier persona para tener un puesto no solamente político, sino funcionarial y tal, pues se está mancillando un poco porque la universidad está empezando a ser sospechosa. Y yo creo que este tema va a crear historia, en el sentido de que en la universidad se va a entrar para depurar también las prácticas, digámoslo entre comillas, mafiosas, que a verlas, haylas. Y yo creo que con el tema Cifuentes va a salir todo. Yo sé que a partir de ahora pues, se va a ver con lupa los expedientes de la gente y va a decir, usted no es ingeniero industrial, sino es ingeniero técnico industrial, por ejemplo. Bien, pero yo creo que lo bueno que tiene este proceso es que la universidad también va a entrar en la dinámica de autodepuración, que es necesario. Juan, comentaba ahora Alfonso que le estábamos dando demasiada importancia a la titulitis, y yo comparto con él, pero te pregunto, si no tiene la importancia que Alfonso cree que le estamos dando, ¿por qué la gente, o algunos políticos, y no políticos, incluso gente pública, pone en solfa su carrera política o su carrera profesional por un título que no tiene? Bien, como Alfonso ha dicho muy bien, no necesariamente para entrar en política hay que tener un título. Es evidente, he conocido políticos buenos, con un bachiller bien hecho y grandes políticos. El problema es cuando se llega a una situación de poder, absoluto, como hay en este momento tienen los partidos políticos, que lo manejan todo, encima quieren arrogarse títulos que no tienen. El problema de esto para mí es la universidad, que es la que sale perjudicada, la que sale perdiendo. El titulado de verdad, el que ha hecho su carrera, el que ha hecho su máster, es el que ha quedado desprestigiado. Porque un político, llamado nepotismo, además, lo ha dicho muy claro él, ha conseguido un título que además no le hace falta para nada. Es para añadirlo a un currículum que a nadie le interesa. Entonces, a mí me parece fatal, creo que la señora esta debía haber dimitido el primer día. Y si era verdad lo que ella dice, primero dimitir y después exigir a la universidad que demuestre su veracidad y arremeter judicialmente contra todo el mundo. En el momento en que ella ha empezado a decir que el trabajo no lo tiene, lo siento, para mí no tiene credibilidad ninguna. Lo triste de toda esta experiencia, y yo te doy la palabra, Joaquín, es tener que reconocer, tristemente, que le dimos autoridad de conocimiento a alguien que seguramente no lo tenía. Y no me refiero a los Cifuentes, me refiero seguramente a otros muchos que saldrán por ahí, que cuando hablaban y daban cátedra de economía, de lo que fuera, le atribuíamos un conocimiento que no tenía. Sí. Entonces, sí. Eso ahí está lo grave. Y por eso los errores que España ha ido cometiendo. Ahora está explicándose por qué. Bueno, porque éramos unos indocumentados, en otra palabra. Bueno, también yo estoy de acuerdo con Alfonso, que realmente para ser político, o sea, no podemos, lo que hace falta es tener sensibilidad, capacidad de comprensión, digamos, proximidad con la gente y todo eso. Pero aquí el problema se agrava cuando el instrumento que tienen los políticos de buscarse asesores, en vez de buscarlos entre la gente, el rodearse de esos asesores se ha convertido en una máquina de colocación para la gente del partido. Y entonces no se busca la excelencia en esas personas, que pueden ser
pues deberían de proceder incluso muchos de la propia administración. Esa es la cuestión, como encima ese político que realmente no tiene que tener un título para realmente, pero sí tiene que tener capacidad de comprensión y sobre todo tiene que saber rodearse de gente que valga más que él, digamos, profesionalmente y técnicamente. Y sobre todo, que esté preparada en los diferentes sectores donde él va a tener que buscar el apoyo para comprender y para tomar una decisión, estar informado. Entonces, aquí en España tenemos ese problema, que es que el instrumento que tienen con los asesores se convierten para yo poder nombrar a fulanica, menganica, a mi primo, a mi cuñado, a mi amante, a todo lo que sea. Todo esa es la cuestión. Eso lo agrava el problema. Y tú hablabas del principio de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Porque en este momento en la administración se ha producido una inflación en el tema de los puestos de libre designación. O sea, ha habido, en los hospitales, yo creo que llega hasta los jefes de grupo, creo que llega hasta allí. Y realmente la gente se cree que es que un puesto de libre designación es que el que lo nombra puede hacer lo que dé la gana. Y no, señor. Ese puesto está tan sometido a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad como el que se hace por concurso de méritos. Y la prueba está. Si yo tengo que nombrar a un gerente de un hospital, yo tenía que publicar el asunto en el boletín y decir las características que tiene. Luego tendré la capacidad de discrecionalidad para poder decir, bueno, pues no, en vez de este. Teniendo en cuenta que la capacidad de discrecionalidad que tienen esos puestos, esas decisiones discrecionales que tienen ciertas situaciones y que deben tener a lo mejor, pues realmente deben ser, son posibles de revisar como consecuencia, pero claro, si no le dan publicidad, pues claro, yo nombro a este fulanico, menganico, sin tener que darle ninguna explicación. Yo he visto gente nombrada ahí que, vamos, que no sabía hacer lado con un canuto. Gente que realmente era, podrían ser muy listas, pero realmente exentan completamente de experiencia. Pues realmente eso perjudica mucho a la administración o a la gestión pública que se está haciendo. Ese tipo de perfiles en los políticos y así, de alguna manera no se vería un poco corregido si estos fueran elegidos por los pueblos, por el ciudadano, porque el ciudadano ¿quién conoce mejor al político cercano que el ciudadano? ¿No se limitaría ese tipo de problemas, Alfonso? En España, el sistema político que funcionaba en base a lo que tú dices fue precisamente la monarquía borbónica de Alfonso XII, Alfonso XIII, y fue precisamente quizás el momento de España donde más corrupción hubo. Es decir, el caciquismo va unido muchas veces a esa forma electoral. Yo sigo pensando en los partidos. Los partidos son organizaciones públicas, La elección directa... No, me refiero cuando tú eliges a tu representante, lo que comentaba al principio Joaquín. De alguna manera, cuando tú eliges a tus representantes, son gente cercana a ti, gente que tú conoces y sabes cuáles son los logros. A eso me refería. O gente que mantiene unas relaciones de control, muchas veces casi espurio y muchas veces mafioso. De todas maneras, yo no entraría en esa cuestión, porque yo creo que el tema no va por ahí. El tema no va por ahí de que el sistema de partidos sea perfeccionable, que lo es, lógicamente, pero es el que hay, y en la democracia, en todas las democracias que yo conozco, los partidos existen. Y son elementos fundamentales para que funcione la democracia. Sin partidos no hay democracia, eso que no nos conste. Pero yo el tema mórbido, el tema verdaderamente peligroso que veo es, y lo voy a decir, yo cuando se estableció el currículo en Bolonia, yo estaba en una asociación de padres y fui de los que de alguna manera intenté organizar en Totana cierto movimiento para que eso no se diera. ¿Por qué? Porque el tema de los máster, eso es Bolonia. Eso no existía antes. Estaba la carrera y luego los doctorados y luego los trabajos fines de carrera y tal. Pero los másters se han convertido en una, digamos, una visión ultraliberal de la enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora mismo las titulaciones, más que nunca, en la historia de España, están sujetas a mercadeo. Y no solamente a mercadeo, sino a sobrecoste. Los padres ahora mismo sabemos que los hijos que han terminado la universidad tienen que hacer un máster. Y los que nuestros hijos o nuestras hijas están haciendo o han hecho máster, pues sabemos lo que nos está costando o lo que nos costó. Entonces, el gran problema es que el tema de los másteres es mórbido, porque el tema de las titulaciones es más controlable y el tema de los doctorados, por supuesto que también,
Pero el tema de los máster, porque aquí puede hacer máster todo Cristo. Y sobre todo, pues por ejemplo, pues másteres que yo conozco de ciertas... No, pero te lo digo porque ahora mismo se ha convertido en el centro del sistema de la formación universitaria. Y eso va a traer mucha corruptela. Porque de hecho, por ejemplo, es que ese tema es el tema de los másteres, el tema de Bolonia, está empuando a muchas familias trabajadoras. Pero no solamente en España, y en Murcia, lógicamente, sino en toda Europa. Y en Estados Unidos. En Estados Unidos, ahora mismo, los estudios de la Reserva Federal dicen una cosa. Dice, la deuda del ciudadano americano, de la familia trabajadora media americana, está en dos cuestiones. Comprar automóvil y que sus hijos estudien cursos de perfeccionamiento como pueden ser máster. Los máster ahora mismo es una explotación y está sujeta a un mercadeo muy gordo. Y eso no solamente el tema Cifuentes, que está ahí, van a salir muchos más. Porque ahora mismo el tema máster es una perversión, no solamente económica, sino una perversión de tipo académico, porque ahí entramos, por ejemplo, ya con la dialéctica de las universidades públicas privadas. ¿Qué pasa? Yo sé fehacientemente que las universidades privadas, aquí en Murcia incluso, están dando másteres por la cara y prácticamente pagando. Pero es cuestión de dinero. Entonces, el que, como tú dices, que se convierta la educación en una cuestión del poder adquisitivo de los padres, eso es muy peligroso. Yo, como he visto, que estoy de acuerdo contigo en ese aspecto de que en este momento los másteres son una cuestión que, digamos, son lo que tienen el profesorado para conseguir un sobresueldo. Y realmente su estructura no son como pateas. Y yo que conste que hice un máster, pero me costó un pastón y me costaron 2 años de ir a Valencia una vez al mes, una semana al mes. ¿Seguro que tiene los credenciales de esa? ¿O no? Yo, como a mí no me lo... Afortunadamente, si yo los tengo, vamos, tengo mi título, no sé, ahora ya... Pero yo voy a poner un ejemplo. Antes existía el curso de adaptación pedagógica, que era lo que permitía a un licenciado dedicarse a la enseñanza, el curso de adaptación. Ahora ya no, eso no, ahora tienen que hacer un máster. ¿Comprende? Cuando realmente la función la cumplía. Lo que pasa es que ahí realmente se limitaba en su contenido a lo que realmente requería, digamos, de perfeccionar los conocimientos que tenía el profesional para que realmente pudiera desempeñar. Un licenciado en ciencias químicas, pues además carecía quizás de los conocimientos específicos para ser profesor, que es de lo que se trataba. Y eso estaba bien, Pero ahora no, ahora todo el mundo tiene que hacer un máster y eso yo creo que se ha convertido, como tú dices, y estoy de acuerdo contigo, en un mercadeo, una forma de obtener sobresueldos y tal y cual. Y que lógicamente con dinero pues se obtienen también muchos máster. De alguna manera estamos elitizando, entre comillas, la educación cuando ponemos carreras que en sí mismas no valen nada, que requieres un máster para poder especializarte. Por lo tanto, estás condenando a las familias, como te dices, a tener que pagar un dinero que no habría que haber pagado si la carrera en sí fuera válida y tuviera su conocimiento para que el muchacho egresara con facultades ya para poder trabajar. No estamos de alguna manera haciendo la educación algo elitista, cuando solamente pueden hacer a los máster quien pueden pagarlos, como tú comentabas, Alfonso. Está claro. Pero vamos a ver, el máster no nace en Bolonia. Sí, es cierto. El máster nace como una perfección. Una vez terminada la carrera, un complemento hay a la un curso carrera, de posgrado, un posgrado que te da más puntos, que da más conocimiento a la hora de hacerlo. Entonces, en este país se adopta eso y ahora ya se ha hecho imprescindible. Entonces, uno termina una carrera y si no tiene un máster, pues es un pobre. Claro. Pues a ver, lo cual es mentira. Y eso se ha convertido en un mercadeo que va en demérito de la universidad y de la formación académica, en definitiva. Creo que la carrera tiene que formar al individuo, dejarlo apto para trabajar. Es evidente, cuando vienes a la carrera y vas a trabajar no sabes todavía, tienes que aprender, pero tienes las bases. Claro. Y luego el máster es que te perfecciona, debía ser lo que te perfecciona para ejercer tu carrera de mejor manera,
con mayores conocimientos y siendo más eficaz a la sociedad y a la empresa en que trabajas. Claro, pero como comentaba Alfonso ahora, si tú de alguna manera, después del acuerdo de Bolonia, el egresado con el grado sale un poco cojo. Tiene que verse obligado a hacer los máster para tener cierta especialidad y cierta posibilidad de trabajar en la calle. Por lo tanto, estás condenando, como decíamos antes, a las familias a tener que endeudarse para que su hijo pueda medianamente trabajar. Claro. Hay que distinguir, yo lo digo por si acaso se presta un poco de confusión, el máster con los MIR. Porque el MIR, primero que es retribuido... El de médico, ¿no? El de médico. El de médicos, que son médicos, psicólogos, digamos, de las diferentes especialidades. Es una persona, primero que cobra, no paga, cobra. Y después que, lógicamente, las cuestiones de medicina, pues realmente, yo creo que son, a veces yo no me atrevo, pienso, pues intuyo que son un poco largos, pero realmente que un señor, después de estar de 6 años de educación, el licenciado de medicina y cirugía, le pida 6 años de MIR, 6 años de eso, me parece, pero a lo mejor, pero bueno, lo que es evidente es que terminan como buenos profesionales. Bueno, queda el tema tocado, la inquietud planteada y que salga el sol por donde quiera. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y al regreso, queridos amigos, vamos a tocar el tema de la ITV y la posición que tiene PSOE, PSOE, PP y Podemos en contra de Ciudadanos. Regresamos en unos minutos, queridos amigos. Queridos amigos, retomamos la tertulia que mantenemos con nuestros invitados y me gustaría una opinión de ellos por cuanto en la prensa sale recientemente Ciudadanos pide a PP y a PSOE que afecten de una vez que el sector de la ITV, digo lo de la ITV por cuanto está afectada Totana también. Totana teníamos una ITV aquí, estábamos todo el mundo frotándonos las manos y ahora pues está en veremos, ¿no? Repito, Ciudadanos pide a PP y a PSOE que afecten de una vez que el sector de la ITV está liberalizado en la región. La Formación Naranja considera que el actual modelo liberalizado ya está generando inversión, empleo y mejor servicio a los ciudadanos, por lo que no entiende la obcecación de ambos partidos en volver al modelo del capitalismo de amiguetes. Hecho esto, les hago la pregunta y ustedes la amplían todo lo que quieran, ¿no? Alguien mal pensado podría pensar, y valga la redundancia, que esto sería una manera de hacer lo que Ciudadanos pretende, liberalizar el mercado, sería de alguna manera quitarle un instrumento importante a los partidos para poder pagar, entre otros momentos, favores concedidos. Si yo no tengo el poder de otorgar la ITV como yo entiendo que quiero, ¿yo cómo te voy a pagar a ti, Alfonso, un favor? No puedo hacerlo, por lo tanto, yo no voy a dejar que me quiten esa propiedad. Sí, mal pensado, mal pensado. Pero las cosas no van por ahí. No sé, yo simplemente... Vamos a ver. Primero, el tema de la ITV de Totana posiblemente, bueno, digo posiblemente, no está en peligro porque si hay un acuerdo en la Asamblea Regional que se tomó cuando empezó este rifirrafe, que fue el año pasado, así por 4 de septiembre del 2017, las ITVs que estaban ya comprometidas, esas siguen para adelante. De hecho, una de las ITVs que seguía para adelante era la de la olla, y la de la olla está, si no está funcionando ya, va a empezar a funcionar. Y según las noticias que se tienen, parece ser que la de Totana también va a empezar a funcionar. El problema aquí es que lo que decía Andrés Pedreño, que es un diputado ahora mismo de la Asamblea Regional, que es de Podemos, exactamente. Y decía, esto es un rifirrafe, es un rifirrafe y en el fondo es casi una película de Erlanga, porque aquí todo el mundo ha cambiado de opinión. Todo el mundo... Tú hablas de Ciudadanos. Yo la postura de Ciudadanos es que realmente a veces me descoloca. Pero igual que me descoloca en este caso, tanto la postura del Partido Popular como la del PSOE. Están dando continuamente bandazos con este tema. Por ejemplo, está claro que la propuesta que hizo... el gobierno regional y que planteó al Parlamento el 4 de septiembre del 2017, el año pasado, era liberalizar totalmente el sector. Bueno, pues Ciudadanos se opuso a la liberalización del sector porque votó con Podemos y con PSOE en contra de la propuesta del Partido Popular. Pues bueno, ahora Ciudadanos nos sale con que son los adalides de la liberalización, que después hablaremos de esa presunta liberalización. Pero es que también el Partido Popular ha cambiado, porque lo que se trataba, porque se iban a hacer
de las 8 ITVs que había hasta ese momento, se iba a subir a 18. Se iba a aumentar 10 más, casi el doble y un poco más, el número de ITVs que había, y entre ellas estaba la de Totana. Pues bien, el Partido Popular, que el 4 de septiembre del 2017 planteaba la liberalización total, pues ahora se ha vuelto la chaqueta y piensa que ahora hay que dar todas las ITVs que se pidan por parte de la empresa privada, siempre que tengan un informe técnico de una dirección que se va a crear para que, digamos, que sea viable ese tema. El PSOE también ha cambiado. El PSOE, de decir que realmente estaba en contra de la liberalización total, ahora se plantea que es liberalización como el Partido Popular, liberalización con control, ¿eh? Y el Ciudadanos, ya también lo digo, en contra de la liberalización antes, y ahora se pasa de frenada y dice que hay que liberalizarlo todo, ¿eh? Pues ni una cosa ni otra. Es decir, yo creo que lo más racional en este tema, creo que es que el tema de las ITVs siga un poco parecido a como está ahora, porque lo demás, la liberalización total es peligrosa, es muy peligrosa, ¿eh? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque realmente es un tema de control técnico de vehículos, ¿eh? Y que en Totana se puedan montar 2 ITVs, por ejemplo, es que con lo que plantea Ciudadanos, en Totana se pueden montar 2 ITVs, o 3 o 4. ¿Qué sucedería con eso? Pues ¿Se bajaría los costos de la revisión? No, los costos van a ser iguales porque los costos son en base a tarifas públicas. Eso no va a cambiar. ¿Pero qué pasaría? Pues que lógicamente entraríamos, voy a esta porque esta no me mira los frenos, la otra sí me mira los frenos y no voy, porque la otra con el tema de gases es más rigurosa. Es decir, el tema tiene que ser controlado por la administración. Es como, yo qué sé. No puede ser un argumento válido para que... Si es un argumento válido, tú no puedes, por ejemplo, pedirle, por ejemplo, a los que controlan la sanidad pública, sí, que se liberalice. Eso no puedes hacerlo. Eso tiene que ser público, necesariamente. Y el problema de Ciudadanos es que ahora parece que está pasando de ser antes socialdemócrata a ser ultraliberal. Y eso es peligroso, ¿eh? Porque eso es populismo nefasto, creo yo. Bueno, yo te quería comentar lo que tú has dicho, en el sentido de que era, y hemos de recordar que uno de los juicios que tuvo el Jordi Pujol fue el tema de las ITV. Claro. Bien, a mí también lo que me preocupa del tema de esa proliferación de ITV y tal, es que resulte, como sucede en muchas cosas aquí en España, que cuando un negocio va mal, pues se lo tiene que quedar el Estado. Esta autopista. Autopista, por ejemplo. Pues nada, el Estado se la tiene que tragar. Pues esa es una cuestión, ¿no? Pues lógicamente absorbiendo plantillas y todas esas cosas. Yo soy partidario del tema de la liberalización. Lo que es evidente es que indudablemente con control, porque luego entramos en el terreno comercial que tú has comentado, Alfonso, que realmente lo que habría es una política de captación de clientes con el fin de, digamos, de llevar mi negocio para adelante. Por lo tanto, evidentemente, el control es necesario. Lo mismo que en la sanidad, si yo externalizo, que no liberalizo, porque la sanidad es pública, aunque hay un sector liberal, yo externalizo un determinado servicio, pues lógicamente yo debo garantizar como administración pública, como poder público, que esas prestaciones, esos episodios que se han tratado por una institución concertada, son de toda la garantía y de toda seguridad. Y hace poco el hospital de San José de Alcantarilla pues fue cerrado como consecuencia de una inspección hasta que no se aclararon ciertos asuntos. O sea que a mí me parece muy bien liberalización, pero con control, evidentemente. O sea, esa es la cuestión. Hacías un guiño al comentario mío mal pensado. Sí. Me gustaría esa reflexión tuya y que la extendieras. Me sorprende que Alfonso, que su ideología es clarísimamente social, la palabra liberalización le duela, le moleste. Y es que es curioso que los partidos que más hablan de libertad, más les gusta prohibir, más les gusta recoger, más les gusta mandar. No. Yo recuerdo cuando yo era un niño, el café estaba contingenciado, porque don Francisco Alegre Llorens lo tenía, entonces el precio del café era así, y se liberalizó, y todo el mundo estaba asustado. ¿Qué va a pasar con el café? Bajó cada día más,
Bien, yo soy amigo de la libre competencia. Es evidente que el Estado tiene que tener autoridad y medios para ejercerla, pero libertad absoluta. Es que a mí los que hablan de libertad prohibiendo me molestan demasiado, porque o libertad o prohibir, ¿en qué quedamos? No, pues libertad pero con control. Pero el control tiene que tener el Estado en todo momento. Ahora, libertad prohibiendo es complicado, ¿eh? El mensaje es muy peligroso. Oh, me lo temía. El mensaje es muy peligroso porque liberalizamos la sanidad pública. Perdón. Liberalizamos la educación pública. Perdón. Es que el tema de la liberalización no se sabe por dónde empieza, pero yo sé dónde termina. Y yo sé dónde termina. Y termina, por ejemplo, en que si hay un sistema liberal, por ejemplo, precisamente como hemos dicho antes, el tema de los másteres. Se ha liberalizado esa cuestión en esencia. ¿Y qué es eso que está produciendo? Pues que la gente tiene, en última instancia, las familias más modestas tienen que pagar más. Es decir, ¿liberalizar qué es? ¿Liberalizar el sistema de pensiones? Pues no. O sea, cuidado, cuando hablamos de liberalismo eso es muy bonito, eso es muy bonito, pero cuidado, pero yo sé el liberalismo dónde empieza, pero también sé dónde acaba. Y donde acaba realmente es que los pobres tengan que pagar más y disfruten de menos derechos. Eso es el liberalismo en última instancia, porque esa es la cuestión. Eso es lo que tú dices, supongo. No, es lo que yo pienso. Bueno, lógicamente, claro, lo digo. Quiero decir, liberalizar es poner en el mercado abiertamente, en libre competencia, una situación. Por ejemplo, liberalizar la sanidad, no. Externalizarla tal vez sí. La gestión de un hospital, hecha por médicos y hecha por los amiguetes del que manda, es desastrosa, es catastrófica, es carísima. Un hospital de gestión privada cuesta mucho más barato. Es que perdón, es que es curioso. A mí me han operado en un hospital privado pagando la seguridad social y el costo era inferior a la seguridad social que el que le cuesta a ellos. Aquí las palabras, la semántica se utiliza políticamente, los políticos utilizan la semántica muy bien. En Andalucía hay 6 hospitales o 7 con gestión privada y ellos lo llaman gestión privada. Cuando en Madrid quisieron hacer eso, le llaman privatizar la sanidad. Entonces estamos hablando de una semántica y de unos intereses políticos. No, la realidad es la que es. La administración pública española está sobrecargada. Los costos de la administración española son insoportables y un día tendrán que salir. Antes hemos hablado de asesores. Vamos a ver, el funcionario español está muy preparado. ¿Necesito un ministro asesores? Si ya los tiene. ¿Necesito un alcalde asesores? Ya los tiene. Entonces, ¿qué es eso? Un enchufe para que los amiguetes sigan cobrando. ¿Las pensiones se bajan? Claro, hay que soportar aquello. Y a mí no me dan una pensión, la he pagado yo, Y parece que me hacen un favor. Entonces, por eso, liberalizar es liberalizar. Y el Estado que tenga poder, de verdad. Y el poder que sea el de ejercerlo, pero no el poder de aquí mando yo. ¿Me explico? Y se hace lo que yo quiero. La libertad la administro yo. No, ahí no estamos de acuerdo. Porque tu planteamiento es, la libertad la quiero, pero la administro yo. No, la libertad es la lógica y el Estado que tenga los elementos suficientes de control y de ejercicio para que todo vaya como tiene que ir, en beneficio de todos. Porque la política es el ejercicio en beneficio de todos. Ahora es en beneficio de unos cuantos. Y liberalizar es quitarle poder a los partidos, lo cual me parece fenomenal. Cuando más poder le quitan a los partidos, mejor. Porque van a dar al pueblo. Vivimos en una partitocracia. Tú no eliges el que el partido te manda que elijas. Eliges el sindicato que te han mandado. ¿Dónde está la libertad nuestra? Elegimos un partido, pero no un señor. Oiga, me cae muy mal ese tío. Bueno, pues lo tengo que votar por narices. Así que esa es mi discrepancia. Naturalmente yo siempre estoy en contra de casi todo. Pero bueno, como soy muy raro, afortunadamente, no me hacen caso. Es bueno ser raro. No es malo estar en contra de casi todo. Lo importante es argumentar cuando estás en contra. Te voy a apostillar una cosa que has dicho. Ha dicho que su ideología social sí, pero estatalista. No. Pero bueno, hablando de lo que estábamos hablando, yo, por ejemplo, voy a ir a la mayor,
que es el tema, por ejemplo, del capitalismo. Yo, personalmente, como liberal, pienso que el capitalismo no es una cosa que se pueda discutir. No tenemos más remedio que tragárnoslo. Y lo digo así exactamente. Pero, el capitalismo, lógicamente, va a sus intereses. Naturalmente. No, va a sus intereses. Por lo tanto, cualquier interferencia que el capitalismo haga en el poder político, malo. O sea, que hay que poner un muro de acero entre los sectores capitalistas y lo que son los representantes por la política. Porque el Estado tiene que tener poder absoluto. Exacto. Absoluto en el sentido de que tiene que ser el regulador. O sea, que no podemos Claro que sí. el principio ese de liberal, dejar hacer, dejar pasar, eso. Vamos a ver. Yo digo que es muy peligroso. Sí, sí. Cuando se plantean las cosas como aquí el compañero lo plantea, es todo muy peligroso. Y muy peligroso, pero no teóricamente. O sea, es muy peligroso porque hay ejemplos reales. Por ejemplo, liberalizar el tema de las pensiones significa que lo que pasa en Estados Unidos y lo que ha pasado en Chile, que la gente al final ha estado pagando toda su vida a fondos de pensiones y se han quedado sin pensión. Los únicos sistemas... Perdón, ¿habrá otra opción? Siempre hay muchas opciones, pero cuidado, es que ya te digo, el liberalismo, perdona, déjame que termine y luego ya tú, vamos a ver, el liberalismo, yo sé que es una ideología muy bonita, la libertad de mercado, la libertad tal, pero el liberalismo, yo sé dónde empieza, que es una situación idílica, pero al final es malo. El final es, por ejemplo, es que los fondos de pensión en Estados Unidos de la crisis quebraron y los trabajadores no tuvieron pensión. Que el sistema chileno de pensiones, que era también mediante fondos de pensiones, no ha quebrado, pero ahora mismo, por ejemplo, han tenido que volver al sistema público porque las pensiones se han mermado casi a la tercera parte. Aquí el compañero habla del tema de los hospitales. No es cierto. O sea, la gestión, no, déjame que termine. La gestión privada no abarata los costes con respecto a la gestión pública. No es cierto. Y te pongo otro ejemplo, a Estados Unidos. En Estados Unidos ahora mismo se gasta por habitante de media mucho más gasto sanitario que se puede gastar el sistema público español. Pues bueno, la asistencia allí es rematadamente mala y es una asistencia para ricos. El pobre tiene que ir de beneficencia. El pobre que no puede pagar un seguro privado de asistencia sanitaria en Estados Unidos tiene que ir de beneficencia. Es decir, no es cierto que los hospitales privados optimicen económicamente la gestión de la sanidad, porque no es así. Es decir, yo gran parte de mi vida, por lo menos casi 20 años, he estado en tema sindical, moviéndome en los sindicatos a nivel sanitario, y la verdad puedo decir que primero, la asistencia que se da en cuanto a aparataje, en cuanto a cuestión técnica, en cuanto a dotación de personal en los hospitales privados de Murcia no tiene ni punto de comparación con la que se da en los públicos. Los públicos dan una atención muy buena y los privados, como tú has dicho de esa clínica que la suspendieron hace poco, que hiciera operaciones, pues deja mucho que desear. Pero no solamente eso, la gestión privada es más cara. ¿Por qué? Porque el hospital de Alcira, por ejemplo, que ahora mismo se ha vuelto otra vez público, no se ha vuelto a ser público por una cuestión ideológica. Es que el hospital de Alcira ha tenido la administración que renovarle 3 veces el contrato para aumentarle por 10 lo que costaba. Es decir, hicieron un contrato, uy, qué bonito que se liberaliza, esto es privado, la gestión no sé qué, muy bien. Pues bueno, perdían perras por lo que la empresa privada perdía perras y como estaban en connivencia con el poder político, al final en 3 contratas sucesivas le han aumentado 10 veces más el coste a esa empresa privada que gestionaba el hospital de Alcira. No es cierto que la gestión privada optimice más que la pública, no es cierto. Y además es peligroso. Yo sé dónde eso acaba. Eso acaba sencillamente en que los ricos tengan sanidad, en que los ricos tengan pensiones y las familias trabajadoras ni tengan pensiones, ni tengan sanidad, ni tengan educación. Esa ideología es muy... Yo sé que esa moto se puede vender, pero esa moto es peligrosa. Es temerario decir que eso es una falla de la liberalización. Es una falla de instrumentar algo mal, no que el modelo funcione mal. Pues yo no sé, yo no tengo otros ejemplos, Yo no tengo estos ejemplos en que la administración privada funcione mejor que la pública. En Europa no encontró ninguno. Ninguno. Coño, se lo ha pasado a Alcira.
Si no ha pasado de Alcira. Pues en Alcira, y en Alcira te parece... Europa estamos arriba de Alcira. Yo creo que, ¿sabes, Alfonso? Que algo de esto he vivido. Te puedo decir que yo defiendo a capa y espada la sanidad pública. Naturalmente. Ahora bien, en la sanidad yo me acuerdo que cuando se abrió en el hospital de Rafael Méndez, yo participé en esa apertura, pues decía, el 80% de los procedimientos son lo que se llaman procedimientos de rutina. El otro 20%, que son los caros, que son los caros, hay que decir, quiere decirse con esto que los hospitales públicos van a hacerlo caro y por lo tanto no se les puede medir en términos puramente económicos. Claro. Ahora, la gestión pública de los hospitales puede abaratarse si tú externalizas toda una serie de procedimientos que son. Y no solo lo externalizas, sino que lo haces más próximo al ciudadano. En Estados Unidos existen los hospitales de tercera, hospitales de segunda y los hospitales centrales. Y resulta que el procedimiento, digamos, un parto normal y todo eso, pues lo hacen a nivel prácticamente local. Y ahora, en el momento de cualquier complicación, pues sumando para el hospital en función de la esto. O sea que eso así. Otro tema es el tema, por ejemplo, el de la educación. El de la educación, por la circunstancia que sea, la cuestión es que es más barata la gestión privada que la gestión pública. Sí, es más barata, Alfonso, pero bastante más barata. Yo no lo veo así. Y además, según los... Yo no he vivido el mundo... ¿Hay datos objetivos para eso? Yo creo que los datos objetivos son todo lo contrario. No, los datos objetivos dicen, porque claro, tú dices, los módulos que pagan se le pagan a un concertado, pues comparado, pero tienes que comparar el capítulo primero y capítulo segundo que lo pagan los ayuntamientos. O sea que evidentemente el costo total lo tienes que sumar todo. Y primero, salen más caros, porque además yo lo que he leído, no tengo datos concretos, eso no es real, supera el 30% del costo. Pero es que además, en cuanto a la calidad de la enseñanza, según el informe PISA ese que que no sé ni lo que significa la sigla, por la cuestión es que redicen que tienen mayor calidad, los resultados son mejores. Y oye, yo soy partidario de un sistema mixto. Esos datos son un poco peregrinos. Bueno, no lo sé, serán peregrinos, pero nadie los ha discutido. Eso no es así. Lo que es caro, ahora mismo en España, es que colegios que segregan por sexos, que son colegios de pago, que en Murcia tenemos varios, no es cuestión de entrar en detalles, que hay colegios que segregan en Murcia por cuestión de sexos en las aulas, hay aulas de niños y aulas de niñas, son colegios de pago. Lo caro verdaderamente que a colegios de pago que le están cobrando a veces casi 1.000 euros a cada padre por alumno, encima se les subvencione. Eso sí que es caro. Entonces, la teoría es una cosa y la práctica es otra. Yo no encuentro, que me suelo leer bastante, yo no encuentro por ningún lado datos que digan que estadísticamente la sanidad y la educación privada sean más baratas y más eficientes que la pública, sino que posiblemente hay más datos para todo lo contrario. Yo pongo aparte la sanidad por la circunstancia de que, lógicamente, los procedimientos más complicados ya no se puede medir por cuestiones económicas. En la sanidad sí. Y lo que tú me dices de la segregación por sexos, porque yo conozco experiencia en ese aspecto, cuando la hay, incluso en colegios concertados, a mí se me ha explicado que es por razones pedagógicas. Sí, pero porque cobran. Es que el problema... El problema es que no es real. Pero bueno, que tiene que cobren. Y además, una cosa, que los padres están muy de acuerdo. Que los padres están muy de acuerdo. Extensivamente considerar... El tema de la escuela concertada, pues bueno, puede ser interpretable estadísticamente, pero el plantearse ahora mismo la liberalización total del sistema educativo lisa y llanamente, hacer una educación para ricos. Perdón, vamos a hacer un pequeño corte comercial. Continúas tú, Joaquín, y después le doy la palabra a Juan y cambiamos de tema. Regresamos en unos minutos, queridos amigos. Queridos amigos, retomamos con la última parte de la tertulia. Tenías la palabra acalorada tú, Joaquín. Yo quería insistir sobre el tema porque me he interesado por ese tema, porque a mí también me chocaba. Yo conozco a un colegio mixto, que toda la enseñanza primaria la hace mixta. Cuando van a eso, lo hacen
segregan por alumnos masculinos, femeninos, y después cuando van a bachiller otra vez la hacen mixta. Y yo he explicado, ¿y eso por qué? Dice, por razones pedagógicas, porque realmente el alumnado rinde así más, porque realmente psicológicamente está demostrado que a la edad psicológica de un niño es diferente a la edad psicológica de una niña, y que realmente las niñas van en ese tramo van mucho más rápido y diferente. Y eso crea problemas. Esa teoría psicológica no existe, ¿eh? No, ¿cómo que no existe? No. Hombre, lo de que el niño y la niña... ¿Qué autores, qué psicólogos hay detrás de eso? Eso sí que lo he leído yo directamente. Que las niñas no evolucionan antes que el niño. Bueno, pero por Dios, vamos a ver, muchísimo. en ciertas cuestiones, lógicamente, el cerebro de las mujeres, pues psicológicamente se sabe que es más proclive al tema, digamos, intuitivo y al tema lenguaje. Bien, vale. Y quizás el cerebro de los hombres más a nivel mecánico formal y a nivel de ejecución práctica. Bien, eso es cierto, son diferentes, pero cuidado. La segregación por sexos hace ya muchísimos años que fue rechazada como que tuviera en cualquier momento cualquier virtualidad positiva para la... Vamos a dejar hablar al señor Juan Ruiz, si no, bueno, se me va a aburrir. Juan quería intervenir desde hace media hora por lo menos. A ver, había un tema que antes cerramos este tema. Ha mencionado Alfonso, liberalizar las pensiones. Bueno, hay otras opciones. Hubo una, cuando yo empecé a trabajar, me descontaban de mi sueldo una parte para la seguridad social y otra para una mutualidad. Y esas mutualidades cogían ese dinero, lo invertían en fondos de renta fija, controlados, y luego, a la hora de jubilarse, el trabajador se jubilaba e iban por gremios. En algunos casos hasta con el 90% del sueldo. Tengo un ejemplo clarísimo en mi propio padre. Mi padre, como empleado del Banco Exterior, tenía una mutualidad, la de Banca, Bolsa y Ahorros se llamaba entonces, y un compañero suyo de promoción, por tener 6 meses más que mi padre, se jubiló 6 meses antes que él. En ese interregno de esos 6 meses, el Estado español pensó que aquello era un dineral que hacía falta en la Seguridad Social y cogió todos los fondos de las pensiones españolas, las metió en el pozo sin fondo de la Seguridad Social. Y mi padre, 6 meses más tarde que el otro, aquel se jubiló con el 90%, mi padre con el 60%. Y desde entonces dependo yo de que los presupuestos generales del Estado me den el dinero que yo pagué antes. Entonces, me parece injusto. El fondo de pensiones, mire usted, si el Estado es un Estado poderoso, si es un Estado lógico y razonable, se encargará de vigilar que los fondos de pensiones estén como tienen que estar. Y ya está. Pero por lo menos uno percibiría el 90%, el 80%, el 70%. Las experiencias históricas que ha habido... Un minutico para ese tema y un minutico y pasamos a otro tema. No, radicalmente. Las experiencias históricas que ha habido, y las hay, de temas de mutualismo y de fondos de pensiones son totalmente despreciables y decadentes. Es decir, ya digo, la Chrysler tuvo un fondo, todos los trabajadores pagaban un fondo de pensiones, pues bueno, ese fondo de pensiones quebró. Y los futuros pensionistas de la Chrysler se quedaron sin pensión. Es decir, está también el ejemplo de Chile, donde todo se fió a privatizar las pensiones y el sistema de Chile no ha quebrado, pero prácticamente los pensionistas están cobrando la tercera parte de lo que han pagado. Es decir, cuidado. El tema del mutualismo que se dio en España, y tú lo sabes, Joaquín, eso era porque no existía un régimen general de la seguridad social. Pero el tema del mutualismo precisamente se superó en el año 69 con la Ley General de la Seguridad Social y se superó precisamente el mutualismo laboral porque era un mutualismo discriminatorio, primero, entre rangos de la producción. Es decir, que unas mutualidades pagaban más que otras. Y entonces, realmente, ¿y por qué? No, pero a mí me dijeron cuando empecé que el 25% de mi cotización iba, no para mí, sino para los trabajadores del campo, las criadas de servicio doméstico y la marina.
Es decir, que aquellos que pagaban menos compensaban de alguna manera. Un sistema de seguridad social debe ser social y debe ser solidario. Es decir, el tema en las pensiones, si rompemos la caja única, perdonad, o sea, si rompemos la caja única de las pensiones, por eso digo que cuando hablamos de liberalismo, libertad de empresa y libertad económica, cuidado. El comienzo es bonito, pero el final es nefasto por necesidad. Es decir, romper la caja única de la seguridad social ahora mismo, tal como está, significa que posiblemente muchos trabajadores mañana no cobren. Cuando hay alguna cuestión que genere, ya te doy la palabra, Joaquín, que sea, que indique movilidad o ampliación de cuestiones, siempre dices la frase, el final es malo. ¿No estás haciendo un poquito de pitonizo, un poco de aventurando? No, simplemente que uno lee... El final es tal cosa, pero si se mueve, el final es malo. Manuel, si se es mueve, que uno lee y sabe lo que ha pasado con ese tipo de cuestiones. Es decir, la liberalización de las pensiones en los países que se ha hecho, se ha cargado el sistema de pensiones. O sea, radicalmente, sin puntos medios. O sea, no hay sistema privado de pensiones que no haya estallado, y al final los pensionistas se hayan quedado con una mano delante y otra detrás. Es decir, la única forma de establecer un sistema viable en España es el sistema público de caja única. Lógicamente, todos sabemos que la Seguridad Social también invierte en fondos privados algunas veces. Bien, vale, pero eso es una cuestión de gestión económica del Estado. Pero el Estado tiene que estar ahí detrás. Habría que buscar seguramente, Alfonso, otro modelo. Lo que pasa es que los que tienen que buscar ese modelo tiene la espalda bien cubierta y no les interesa un rabo. Yo diría una cosa, ¿y por qué el Estado que cobra ese dinero no lo invierte en fondos que cree el propio Estado? Me explico, en lugar de meterlo en la caja sin fondo, que se acaba todo, y luego el Estado tiene que aportar, que coge ese dinero y lo capitalice, que no está difícil. Estamos confundiendo. Con Joaquín pasamos. Vamos a ver. Aquí yo soy partidario del servicio público de pensión, del sistema público de pensiones. Estoy completamente partidario. Otra cosa es que no me encuentro con capacidad para decir si es mejor el sistema de financiación o el de capitalización. ¿Comprende? Cuando tú dices de que realmente cuando la tesorería tenía excedentes los invertía de la forma que consideraban ellos que era más rentable. Lo que pasa es que ahora mismo eso no se plantea porque la seguridad social es deficitaria. Ahora, a mí no me dieron a elegir cuando me dijeron usted va a cotizar y su sistema va a ser de financiación, o sea, que digamos los trabajadores activos pagarán las pensiones de la gente que está jubilada. Eso y es con garantía del Estado. Por lo tanto, el Estado para mí no me puede cambiar las reglas de juego cuando estamos a medio del partido. No. A mí mi sueldo mi pensión me la garantiza el Estado, porque es el Estado el que a mí me quitó el dinero, me detrayó de mis retribuciones y a la empresa todo eso. Por lo tanto, yo creo que este tema, efectivamente, yo estoy de acuerdo en eso, que los sistemas privados son muy peligrosos, muy peligrosos. Funciona medio en Estados Unidos, pero cuando quiebran. En Francia, ¿comprende? Y entonces esa es la cuestión. Funciona muy bien. Pero sobre todo, oye, que lo elija la gente, que lo elija. Yo soy partidario del sistema público de pensiones. Para eso. Además, cuando existían el mutualismo, aquellos sí que eran un auténtico desmadre. Yo me acuerdo que había militares que trabajaban en la privada, médicos que trabajan en la privada y tenían su pensión de militar y su pensión de la Seguridad Social, porque trabajan también para la Seguridad Social. Ahora, afortunadamente, no, mire, usted trabaja y la pensión máxima es esta. Ya puede usted haber cotizado todo lo que sea. Yo me acuerdo que me comentaba un amigo mío, yo como estoy cotizando a autónomos, pues voy a tener 2 pensiones. Digo, no, hijo mío, tú vas a tener una pensión y que te la van a prorratear. Y si tú la sumas de más, pues te quedarás con la pensión máxima. Esa es la cuestión. Vamos a cambiar de tema. Viene en la prensa hoy. Cataluña pierde más de 40.000 millones de euros en facturación empresarial desde el 1 de octubre. De las casi 3.000 empresas que abandonaron Cataluña, más de la mitad eligieron Madrid como destino. Con esta noticia le voy a hacer una pregunta incluso mal pensada, igual que la primera, ¿no? ¿Qué relación hay entre esta noticia y la petición de que Cristina Cifuentes dimita de la presidencia de la Comunidad de Madrid? La Comunidad de Madrid en este momento es económicamente una comunidad muy poderosa.
quien determine que se quede en la Comunidad de Madrid la presidenta o no es el Partido Ciudadanos. Si de alguna manera está siendo tan riguroso en esa petición al gobierno, al Partido Popular, ¿por qué no hizo lo mismo con Andalucía, con Susana Díaz, con el caso de los ERE? De alguna manera algo económicamente mucho más dañino para la nación que la credibilidad o no del máster de Cristina Cifuentes. De alguna manera no estamos jugando a lo que más me convenga. Pero tú te has leído la noticia de hoy de que decía que el posible sustituto de Cifuentes era el segundo, el vicepresidente. Pero claro, tenía un perfil poco político porque era el técnico que estaba llevando la gran gestión de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Comprende? Quiero decirte que a ese lo despreciaban porque realmente a lo mejor no tenía perfil político. Aparte de lo de Cataluña, como está fundado en la gran mentira, porque todo lo de Cataluña es la gran mentira. La amante muy parecida a la ley de memoria histórica, que ya hablaremos en su momento. ¿Comprende? Pues, aprovechando de una cuña publicitaria. Bueno, es una gran mentira. Por lo tanto, ha salido en la prensa diciendo, a Artur Mas diciendo, que se va a ir la Caixa. La Caixa no se va nunca, no se irá porque no le conviene. El otro, y 40.000. Y los alemanes han dicho que se llevan la Volkswagen, pero vamos, en un tristras. O sea, que eso va a ser la ruina de Cataluña. Pero lo que pasa es que existe el político que le da igual, porque él va a seguir viviendo igual. Y el independentista de buena fe, que al fin y al cabo piensa que realmente va a vivir mejor, que las pensiones van a ser superiores, que no va a haber paro, que todo debe ser aquí, los perros los van a dar con longaniza, toda esa serie de cosas, realmente piensa y dice, bueno, ahora pasaremos un momento, pero después iremos a mejor. Yo creo que está fundamentado en la gran mentira. No me has respondido a la pregunta, Joaquín. Te pregunto. ¿Por qué para un hecho sí y para otro... ¿Para qué sí en un hecho veo y otro no veo? Bueno, porque yo te digo eso, que la Cifuentes es la política del equipo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero que realmente, al que parece ser, vamos, yo según he leído, el que realmente tiene el mérito técnico de que Madrid sea una comunidad autónoma en desarrollo, que pueda permitirse bajar los impuestos y todas esas cosas, la tiene el segundo que lo rechazan porque precisamente tiene un perfil demasiado técnico. O sea, que aquí el político es un fantasma o realmente no es propio, no es presidenciable, ¿no? La respuesta es otra. La pregunta que tú has hecho era la relación, o sea, Ciudadanos, sí. ¿Por qué en Cataluña actúa de una forma y en ¿por qué otros... en Madrid actúa de una manera, en Cataluña de otra y en Andalucía de otra? Bien, yo te diré una cosa. Cataluña, por la razón que sea, tiene otro lenguaje. Incluso Ciudadanos también. Es de una evidencia palmaria que en Cataluña la ruina está llegando por días. Yo vi en televisión, en el debate de investidura, la señorita Arrimadas, su alegato que fue maravilloso, genial, estupendo, pero con demasiadas carencias. ¿Por qué no dijo, se han ido 3.500 empresas, que suponen una disminución de ingresos de 3.500 millones de euros aquí? No lo dijo. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo, esto se va y esto nos empobrecemos? No lo dijo. ¿Por qué? Porque allí, por lo visto, eso no se utiliza, eso no se dice. Ciudadanos, en Murcia dice una cosa, en Cataluña otra, en Andalucía otra. ¿Por qué? Habrá que preguntárselo a Ciudadanos. Pero lo que es cierto es que en Cataluña el lenguaje de Ciudadanos es el de allí. Y tú dices, vamos a ver, si usted, señorita Arrimadas, que quiere presidir esto, y está usted viendo la ruina catalana, ¿por qué aquí no lo dice del todo? No lo sé, no lo entiendo y no tengo la respuesta. Alfonso. Mira, con las cosas de comer, cuanto menos se juegue, mejor. Y digo las cosas de comer porque pues te puede gustar más o menos, pero tanto la aportación de Cataluña al Producto Nacional Bruto como la aportación de Madrid al Producto Nacional Bruto, esas dos comunidades autónomas son fundamentales. ¿Por qué? Porque entre Madrid y Cataluña, Cataluña aporta casi un 20%, es decir, de una peseta que se produce en España, de 5 pesetas que se producen en España, una es Cataluña. Y a la vez también
de 5 pesetas que entran en el Producto Nacional Bruto, una es de Madrid. Lo cual quiere decir que de 5 pesetas, 2 son de Cataluña o de Madrid. Entonces, el tema de Cataluña se está jugando con cartas marcadas y muy mal. Y muy mal, y muy mal. El tema de Cataluña se está gestionando por la gente extrema, por los nacionalistas extremos y por los ultranacionalistas extremos de españolistas, tanto catalanes como españoles. Es un gran problema porque ahí realmente lo que se está haciendo es minusvalorar la economía española. Sí, muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. El tema de Cataluña más pronto que tarde se solucionará. Pero ni lo van a solucionar los independentistas, ni tampoco los nacionalistas españoles diciendo que catalanes no sé qué. Porque ahora mismo el pueblo catalán está dividido, está a la mitad. Y lo que falta allí es una fuerza política que centralice el tema. La única fuerza política que centralizaba la cuestión, que decía ni independencia, porque es una quimera, ni tampoco ultranacionalismo, ultraespañol, porque también es otra quimera. Decir por parte de ciertas fuerzas catalanes que España nos roba, es lo mismo que cuando el nacionalismo español dice que Cataluña se lleva a todas las perras del Estado. Ni es verdad una cosa ni otra. Allí tendrá que solucionarse el tema. ¿Por qué? Porque el sistema de las autonomías está caput, está muerto. La Constitución del 78, en el título 7º y 8º, está caput, está muerta. Es decir, no puede funcionar. Déjame solamente dos frases, Manolo, 2 frases nada más. Este país no puede funcionar como históricamente desde el 78 ha funcionado. Es decir, que yo no tengo mayoría en el Estado, soy Felipe González o soy José María Aznar, y pido que me voten tanto catalanes y vascos para a cuenta de extender el cheque. Ese sistema no funciona. Y yo lo sigo diciendo, este país necesariamente va hacia un sistema federal. Le guste o no le guste a ciertas fuerzas políticas. Eso se va a dar porque el sistema del 78 está caput. Y el sistema federal es la única solución ahora mismo a Cataluña. Tiene que surgir una fuerza en Cataluña, que de hecho existe, porque allí los comunes decían, no, ni ultranacionalismo catalán, ni ultranacionalismo español. Hay que hacer otro engarce de Cataluña con el Estado, como hay que hacer otro engarce de Murcia con el Estado. El sistema de autonomías del 78 no funciona. Mientras que vayamos con el extremismo, es decir, los catalanes son los que tienen la culpa, y los catalanes digan, es que son los españolistas los que tienen la culpa, mal vamos. Y llegará un momento, no sé cuándo, porque los españoles muchas veces somos poco racionales en la política, pero yo sé que llegará un momento en que se negocie. Ha habido momentos en que se podía negociar, y tanto por el estrabismo de unos como por la tozudez de otros no se ha negociado. Y estamos perdiendo todos. Que Cataluña pierda Producto Nacional Bruto no es ninguna tontería. Cataluña no es el campo de Cartagena o el altiplano. Comentabas al principio de tu argumento, Alfonso, que de cada 5 euros españoles del PIB, uno es de Cataluña y uno es de la Comunidad de Madrid. Okay. Algo más, si eso es así, estamos hablando del 20% prácticamente de cada comunidad autónoma. Sí, es el 18,9. ¿Cómo tenemos la ligereza de poner en peligro políticamente una comunidad que es el 20% del PIB de España? ¿Cómo tenemos la ligereza de poner eso en peligro? Que es lo que está sucediendo con Madrid, al margen de lo que está sucediendo con Cataluña. En este momento, el cuestionarse la presidencia de la Comunidad de Madrid, eso es crear una inestabilidad política también. Me temo que no es comparable una cosa con la otra. En Cataluña hay una cuestión que es una vulneración de la ley, y en Madrid es que cambie de presidente o no, o de presidenta. Es evidente que a rey muerto, rey puesto. Si un político no puede estar ahí, que se vaya, otro que lo sustituya, y si hay que convocar elecciones, que se convoquen. No hay que tenerle miedo a las urnas. No hay que tenerle miedo. Pero no es comparable. La situación catalana es una, y la de Madrid es otra muy diferente. Es evidente que Madrid y Cataluña aportan al PIB mucho más que el resto. También es verdad que del gasto pues, se divide de una forma parecida. Y Cataluña, ahí tengo que decir algo con lo que dice Alfonso. La diferencia de un sistema como el que tenemos en España a un sistema federal, en cuanto al reparto de poderes, no existe, no la hay. Es una nomenclatura.
Pero me temo que esos estados nuevos, estados federados, van a seguir costando un riñón, como están costando ahora. El costo político de este país es insoportable. El costo político de hoy es insoportable. Y llegará un momento, y estarán recortando de aquí, de allí, de allí. Ellos no han recortado ninguno, ni un asesor, ni un ministro, ni un director general, ni un concejal, nada. Aquí no se quita nadie, ni una diputación. Ellos siguen igual. ¿Por qué? Porque ellos se reparten el dinero y viven ellos, y piensan en ellos. Pero un día esto va a reventar. Seguramente no de forma violenta, porque este país afortunadamente ya no. Pero es evidente que esto no puede seguir más adelante. Y un día se darán cuenta, y esto hay que cortarlo. Que sea un Estado federal, me temo que es una cuestión de nombre, de nomenclatura, porque en definitiva el autogobierno está. ¿Qué más autogobierno puede pedir Cataluña? Partiendo de una base, yo siempre fui enemigo de que el Estado central diera nunca competencias de educación, justicia y sanidad, educación, justicia, sanidad e interior. Nunca. Se dieron, y luego, como hicieron falta los votos al Partido Socialista y al Partido Popular, quiero decir que no les quito la culpa a ninguno, la tienen los dos. Vendió el alma al diablo para poder... vendieron la primogenitura por un plato de lentejas. Joaquín. No, yo apostillar... Y breve, porque me voy a... un minuto y minuto. Sobre el tema de los nacionalismos, la diferencia entre el nacionalismo español, que es un nacionalismo integrador, el de Cataluña es digregador completamente, es completamente para separarse. Un Estado federal lo único que se conseguiría es llevar más próximo, argumentar más en el pro de la separación, de la completa independencia, porque los nacionalistas no son fieles a la Constitución, nunca lo han sido, ni desde el 78 son fieles a la Constitución. Yo el otro día oí la noticia de que en España el 47% de nuestro Producto Interior Bruto lo gestionan las diferentes administraciones públicas, mientras que en Irlanda, que es un país unitario, el 28% es lo que realmente administran, digamos, los poderes públicos. Yo creo que este Estado, yo no soy partidario de volver otra vez a un Estado unitario, porque realmente ahora mismo se han consolidado y algunas cosas buenas se pueden aprovechar, pero realmente hay que cambiar muchas cosas porque este Estado de las autonomías es un sistema caro, es un sistema, digamos, ineficiente, y es un sistema que encima no satisface a los ciudadanos en la medida que podía hacerlo con la cantidad de recursos que se suprimen. Y además, en este momento, todo esto es un montaje que es un nuevo feudalismo. A los partidos políticos les interesa este sistema porque tienen mucha gente donde colocar a sus siervos, a la gente que les vota, tienen mucha gente para colocar, y eso es lo que no puede ser. En este momento que tengamos 18 leyes sobre la cuestión de la transparencia, 18 de educación, 18 leyes, bueno, yo no sé cómo, Ceuta y Melilla no sé cómo funciona. Eso es una barbaridad. Alfonso. Sí, yo en forma muy rápida. La situación que hay ahora es una situación muy inestable. Esa situación de extremistas nacionalistas españoles y de extremistas nacionalistas catalanes, esa no se puede mantener durante mucho tiempo. Y ni se va a mantener. Es decir, no se puede mantener durante mucho tiempo que el que haya una autoridad a nivel de comunidad autónoma cuya idea sea la independencia. No se puede mantener durante mucho tiempo. Pero tampoco se puede mantener durante mucho tiempo el que haya un gobierno que plantee extrapole una cosa que no dice el artículo 155 de la Constitución para suspender gobiernos, para encarcelar gente, para ilegalizar fuerzas políticas. Es decir, la situación ahora es muy inestable y eso cambiará. Y eso cambiará cuando, tanto en el Gobierno Nacional de España, se cambie la tendencia política, porque el problema que tenemos con la derecha ahora mismo, es decir, tanto con el Partido Popular como con Ciudadanos, es que ellos, arengando a la gente de forma anticatalana, consideran que van a ganar votos en Murcia, en Soria y no sé dónde. Eso no es así, porque ha habido momentos en que se ha podido negociar y no se ha negociado. Y me dirán, usted es muy blando. Pues no. Yo no soy blando, soy realista. Y ya digo que en Cataluña hace falta
que despolarizar el voto. Que ahora mismo casi el 40% del voto esté en las fuerzas ultranacionalistas españolas y el 40% del voto esté en las fuerzas ultranacionalistas catalanas, no se va a ningún lado. No se va a ningún lado porque Cataluña debe de tener un engarce. Cataluña es la que más paga a nivel nacional. Es la que más. Cataluña es la comunidad autónoma junto con Madrid y posiblemente más que Madrid, porque Madrid aporta al Producto Nacional Bruto, pero es porque las grandes sociedades están registradas allí. Es decir, que si tú estás trabajando ahora mismo para la General Electric Plastic aquí en Murcia, en el fondo estás trabajando para una empresa que tiene la sede en Madrid. Pero cuidado, el engarce no solamente de Cataluña, sino del País Vasco y de todas las regiones españolas cambiará, porque el sistema de consularismo que ha sido la Constitución del 78, yo a ti te doy educación, yo a ti te doy sanidad, eso ya no vale. Todos tenemos que tener... Se me va a acabar el tiempo, Alfonso. Juan, corto. Te dejo un minuto y ya. Yo creo que lo de ultranacionalistas catalanes es evidente, lo de ultranacionalistas españoles no lo veo por ningún sitio. Yo no creo que ningún partido arengue para que vayamos contra Cataluña, me parece una estupidez, y si encima lo hiciera alguno, lo mandarían a hacer puñetas. Lo que es cierto es que hay que buscar una fórmula de convivencia. Lo ha dicho antes Alfonso, el sistema autonómico que tenemos no puede mantenerse ni media hora más. Juan, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso, muchísimas gracias, Joaquín, muchísimas gracias. Me quedo con la pregunta y no me han dado la respuesta de por qué Ciudadanos sí y Ciudadanos no en una parte y en otra. En otro programa será. Muchísimas gracias. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado con la tertulia y lo comentado por nuestros invitados y los espero la próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora. Hasta tanto, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias.